Doctor Carlos Alberto Hincapié, interventor del tema de Geo Casa Maestra y Casa Maestra en Armenia. ¿Cómo encontró usted cuando lo nombraron interventor, la situación legal, jurídica, financiera de estas dos entidades que tienen 5 proyectos en la ciudad? Bueno, Miguel Ángel, al momento de llegar a hacer la toma de posesión forzosa administrativa ordenada por el municipio de Armenia, la intervención no encontró ningún tipo de información por parte de las empresas intervenidas, Geocasa Maestra, Casa Maestra y Grupo Oviedo. Desafortunadamente, en esta intervención no contamos con archivos, no encontramos con información financiera tampoco. No hubo una entrega. Regularmente en una intervención que dijéramos normal debería de existir un empalme, pero no es el caso. Nosotros reconstruimos los expedientes a partir de la información que nos dan los mismos acreedores y sí, las personas interesadas, los promitentes compradores. De esa manera entonces, para nosotros poder reconstruir esta información y estos archivos, pues requerimos, como la ley lo ordena, a todas las personas que tengan interés para que se acerquen a la oficina, nos presenten su reclamación, soporten el derecho que dicen tener y de esa manera entonces la intervención debe proceder a reconocer los derechos que cada uno tiene. Pero, digámoslo un tanto jurídicamente, la carga de probar que el derecho le corresponde a una persona determinada está en quien reclama. Porque nosotros obviamente no tenemos ningún tipo ni de archivo ni recibimos ningún tipo de información. Cuando usted dice la carga de probar el derecho que tiene, es que tiene que llevar los documentos, es decir, adherir los documentos a lo que ustedes les dijeron que entregaran. Sí, señor. Para un caso de un promitente comprador, pongamos ese ejemplo, un promitente comprador afirma que dio cierta cantidad de dinero y celebró una promesa de compraventa y que se comprometieron a entregarle una unidad de vivienda en determinado tiempo. Pues todo ese dicho que trae la persona lo debe de probar. ¿Qué tiene que traer? O qué suponemos nosotros que debe traer: una promesa de compraventa válida, unos soportes de pago válidos, ¿cierto? Y todos aquellos soportes, digamos, correos electrónicos, estados de cuenta, etcétera, etcétera, documentos que le permitan probar a la intervención que ese derecho que manifiesta que le corresponde realmente existe. Porque nosotros tenemos como interventores la función, ¿cierto?, de reconocer ese crédito. Nosotros, dentro de la toma de posesión forzosa administrativa, y yo creo que es muy importante hacer esta aclaración, las promesas de compraventa que se hicieron con los promitentes compradores fueron incumplidas. Esas promesas de compraventa, a pesar de que se celebraron, no tuvieron un buen final. De alguna manera las personas fueron defraudadas y no recibieron nada. Esa promesa no se cumplió. De acuerdo a la ley, pues yo no estoy obligado, primero no estoy obligado a lo imposible, ni estoy obligado ya a cumplir esa promesa, porque precisamente la promesa es la razón y la causa por la cual se da la propia intervención, porque se incumplieron. En consecuencia, mi función, de acuerdo a la ley, es reconocer un crédito. Toda la persona que reclama y que me prueba que tiene un derecho, tiene, valga la redundancia, tiene derecho a que yo le reconozca ese crédito. Yo no reconozco, y yo creo que es muy importante también hacerlo, yo no le digo a la persona: si usted tiene derecho a que yo le entregue el apartamento 401 de la Torre 5 del conjunto residencial Oviedo, porque la torre no existe, ¿cierto? Entonces es imposible que yo le reconozca un derecho sobre un apartamento que no existe. En consecuencia, toda la totalidad de los promitentes compradores que, habiendo dado algún dinero, no recibieron nada a cambio, no recibieron el cumplimiento de la promesa, pues esa persona tiene derecho, si lo prueba, a que yo le reconozca ese crédito. Yo reconozco créditos para, en un momento determinado dentro de este proceso, cuando yo haya monetizado los activos que dejó la empresa, pues yo tenga la posibilidad de decir: le reconocí un crédito a esta persona que dio determinado dinero, le voy, en la medida de lo posible, a devolver el dinero que entregó. Ese es el derecho que se protege con la ley, el derecho de crédito, más no el derecho a determinado bien o a que se cumpla determinada promesa. Es decir, a pesar de que hubo promesas de compraventa, inclusive con el número del apartamento, yo compré el apartamento 801 de Janjenjo, usted no está obligado como interventor
cuando si se terminara, por ejemplo, ese edificio, entregar ese apartamento? No, señor. Nosotros hay que tener también, y hacemos una claridad, en Sangenjo hay un número determinado de personas que celebraron promesas de compra-venta, pero no son las únicas personas que tienen derecho al reconocimiento de un crédito dentro de esta toma de intervención. También existen, digamos, los créditos que se tienen con la DIAN, los créditos que se tienen con el propio municipio, los créditos que se tienen con los trabajadores que hacían parte de la empresa que no fueron liquidados, los créditos obviamente de los promitentes compradores, los créditos de las entidades financieras que hicieron y erogaron los créditos constructores, los créditos de los constructores y contratistas, de los proveedores de insumos y materiales, y otros créditos quirografarios que se pueden presentar. Es decir, que no solamente el promitente comprador es el que tiene derecho a que yo le reconozca el crédito y le responda el día de mañana, en la medida de lo posible, con la totalidad del dinero que entregaron. Yo no estoy obligado, y entre otras cosas, haciendo específicamente hablando del proyecto Sangenjo, ya que tú lo has dicho, es un proyecto que no se encuentra todavía con régimen de propiedad horizontal. Es decir, que si vamos a instrumentos públicos vamos a encontrar que existe un folio de matrícula en el cual aparece un lote con una mejora, pero no existe la individualización de cada una de las unidades residenciales porque no tiene régimen de propiedad horizontal. Por lo tanto, decir que yo tengo derecho a determinada unidad o a determinada área, pues no es jurídicamente acertado. Lo acertado es decir, yo tengo un crédito sobre, o sea, a la intervención o frente a la empresa constructora, tengo un crédito que debe ser reconocido. Y repito, en la medida de lo que se haya aprobado, reconocido por el agente interventor. ¿Cuántos créditos son? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 1000 reclamaciones. Ahora, y de pronto hay una inquietud que tienen las personas. Si ya van 2 años de intervención, ¿por qué razón no hemos avanzado más rápido? Porque son 1000 reclamaciones en las que nosotros como agentes interventores debemos estudiar una por una para mirar la relevancia jurídica, para verificar la existencia o no del derecho, porque yo no puedo desconocer un derecho que existe o reconocer un derecho que no existe. Entonces tenemos que estudiar una por una esas reclamaciones. Existen reclamaciones que se hacen que no cumplen con los requisitos formales, que no cumplen con la carga probatoria que hablábamos anteriormente. La gente no demuestra la existencia del derecho. Entonces yo en nombre como interventor, una de mis funciones es precisamente esa. Yo no puedo reconocer un derecho de quien no lo tiene. En consecuencia, hay personas que habiendo, o en su dicho más bien, nos dicen, yo entregué un dinero determinado y celebré una promesa, pero no tienen ni la promesa, ni los recibos de pago, ni tienen ninguna prueba que me demuestre a mí que ese derecho existe. Entonces, es imposible que yo lo reconozca. Y otras personas que han celebrado, aquí ha habido cesión de derechos y ha habido una cantidad de situaciones especiales en cada una de esas 1000 reclamaciones, las que yo tengo que estudiar minuciosamente para poder proferir un acto administrativo dentro del cual se va a reconocer el crédito que cada una haya sustentado y demostrado frente a la intervención. ¿Usted cree que también han habido ahí avivatos que están reclamando como por la oportunidad que se da? Es posible. Pues yo debo de partir de la buena fe de quien reclama, ¿cierto? Sencillamente, y obviamente del árbol caído todos quieren hacer leña y de pronto aprovechar, digamos, como decimos popularmente, el desorden y tratar de tener un derecho que no existe. Es posible, de todas maneras, quien no me prueba a mí, sencillamente yo no reconozco el derecho. En ese sentido, hay personas que me dicen, yo tengo que acudir a través de un abogado necesariamente a la intervención. La respuesta es no. Y yo les digo a las personas, el día que yo saque mi acto administrativo reconociendo o desconociendo el derecho que usted tiene, si le desconozco el derecho, ese día usted posiblemente necesite un abogado que luche y litigue para que se le reconozca ese crédito, ¿cierto? Ese derecho. Pero en la medida en que yo le reconozca su derecho, porque usted me presentó todas las pruebas que soportaron ese crédito y reconozca que usted tiene determinado crédito frente a la intervención, pues no necesita ningún tipo de abogado ni nada de esas cosas, pueden hacerlo y obrar en nombre propio en esta intervención. ¿En dónde va? ¿Cómo ha avanzado ese tema de expedir el acto administrativo reconociendo los derechos? Bueno, nosotros tuvimos hasta el 15 de enero del año 2024, tuvimos abierta la posibilidad de que todas las personas que consideraban tener derechos frente a las intervenidas presentaran su respectiva reclamación. Pero no es solamente eso, Miguel Ángel, nosotros recibimos
digamos, el proyecto Cibeles. Es un proyecto BIS que tiene 5 torres construidas. El proyecto Cibeles no tenía la totalidad de los servicios públicos legalizados. En consecuencia, tenemos que en este proyecto no existe un sistema contra incendios. Si estamos hablando de 5 torres de 15 pisos, 750 apartamentos, donde todos se encuentran ocupados, donde hay familias completas allí. Entonces, hay una prioridad que también hay que acudir a solventar, y es la legalización de los servicios públicos, tan sencillo como eso. Entonces, dentro de este tiempo y dentro de este término, nosotros hemos dado prioridad a esas situaciones y hemos tratado de legalizar los servicios públicos ya, y valga decir, con acompañamiento de la administración, logramos legalizar el servicio público de agua y luz de la Torre 3, ya legalizamos el agua de la Torre 4 y estamos pendientes de legalizar ahora la energía de la Torre número 4. Ya tenemos el RETIE, que son cuestiones administrativas que tardan tiempo, ¿cierto? Entonces no es solamente expedir la resolución que reconoce crédito, no, hay una cantidad y es un universo, digamos, un tanto complejo de situaciones que tenemos que atender. Están las demandas, ¿cierto?, judiciales, están los procesos de las personas que en este caso, por ejemplo, necesitan solventar los servicios públicos en Cibeles. Están los casos de las personas que tienen problemas sociales y que se acercan aquí y me dicen: yo vivo en un apartamento que no tiene escrituras y todo este cuento, que vivo con mi mamá, con mi núcleo familiar, desarrollando nuestro proyecto de vida. Entonces son situaciones complejas que ameritan que la intervención pues las estudie muy concienzudamente, porque pues estamos frente a un problema social que no es mínimo. Si estamos hablando de 1000 reclamantes, un aproximado de 890 reclamaciones de promitentes compradores, y son personas que tienen familia, que han invertido toda su vida, que tienen la liquidación de su trabajo, sus cesantías, y han hecho un esfuerzo gigante y monumental para encontrar una solución de vivienda que no llegó. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo muy juicioso. Del afán no queda y no hay cansancio. Nosotros tenemos que hacer un trabajo muy juicioso para obtener la mejor utilidad para estas personas. Nosotros en este trimestre, y ya respondo a tu pregunta, en este primer trimestre del año aspiramos a proyectar y presentar ya la resolución de reconocimiento de créditos, señalando cuál es el orden de prelación de créditos que corresponde. Entonces, y también para que la opinión pública lo conozca, en este tipo de procesos de intervención forzosa administrativa, en un primer orden tenemos las cargas impositivas del Estado, o sea, DIAN, tenemos las obligaciones laborales y los gastos operativos de la intervención. En un segundo orden, y es el privilegio que da la Ley 66 de 1968, en un segundo orden tenemos a los promitentes compradores. En un tercer orden quedarán ubicados todas aquellas obligaciones a las entidades que financiaron las obras. En un cuarto orden están los contratistas y proveedores, y en un quinto orden ya tendremos los créditos ordinarios. En ese orden nosotros vamos a reconocer los créditos. Esa resolución debemos expedirla en este trimestre que vamos de este año, ¿cierto?, del 2025. Y ya pues continuaremos con el proceso. Nosotros queremos y es un ideal, pues obviamente en un término perentorio y lo más rápido posible, estar reconociendo el crédito para proceder entonces a la devolución de dineros cuando ya dispongamos de los activos que logremos obtener de las empresas. Doctor, ¿podemos hablar particularmente de cada uno? Es decir, ¿cómo va Cibeles? Usted ya adelantó algo. Sí, como le manifestaba, nosotros en el proyecto residencial Cibeles hemos tenido la fortuna, y digamos eso me da a mí una satisfacción muy grande, de poder escriturar algunos bienes. Nosotros durante este tiempo hemos estado en una intervención con fines de administración, lo que me permite a mí legalmente poder disponer de los bienes. Y eso también ha sido una lucha jurídica, porque mira que las personas han dicho: no, resultó peor el remedio que la enfermedad. Pues quiero contarles que cuando la intervención hace la toma de posesión forzosa administrativa, encontramos que los bienes que pertenecían al patrimonio autónomo se encontraban embargados y secuestrados por las entidades financieras frente a las fiducias y los patrimonios autónomos. Es decir, si no hubiese llegado a la intervención, seguramente que los bienes hubiesen sido rematados y hubiesen sido las familias y las personas que están allí hubiesen sido despojadas de los bienes. Los perdedores. Total, ahí sí se hubiese dado una pérdida total, porque los promitentes compradores no tendríamos ningún tipo de activo del cual disponer.
Mientras que cuando llega la toma de posesión forzosa administrativa, nosotros tenemos la potestad, tenemos el poder legal de, primero, eliminar las garantías reales de los certificados de tradición. Levantamos la garantía real, cancelamos los embargos judiciales y obviamente los secuestros. Y la intervención entonces entra a embargar y a secuestrar esos bienes activos que están a nombre de la persona jurídica intervenida. Como yo tengo la posibilidad, como ya teniendo ese bien embargado y en posesión, que también toma un tiempo porque es un proceso administrativo un tanto dispendioso y largo, ya puedo disponer de esos bienes y hemos podido desde la intervención en Cibeles y en Oviedo también, hemos podido escriturar los bienes que fueron entregados materialmente a las personas que celebraron promesa de compraventa, que probaron aquí que habían pagado la totalidad del bien, que habían pagado los impuestos, que estaban al frente de los servicios públicos, es decir, estaban ejerciendo un ánimo de señor y dueño sin tenerlo, porque apenas tenían la mera tenencia. Pues tuvimos la posibilidad de llamarlos y decir, vamos a escriturar este bien. Obviamente hay un mayor valor que hay que reconocer, ¿cierto? Pero digamos que hicimos unas transacciones con estas personas y se ha logrado escriturar un buen número de apartamentos en ambos proyectos, en Cibeles y en Oviedo, ¿sí? Valga decir que en Cibeles, en consecuencia, pues estamos a puertas, como yo le he dicho, de sacar ya la resolución de reconocimiento de créditos con aquellas personas que no recibieron nada. Lo mismo pasaría en Oviedo. En Oviedo se hicieron 2 torres, se habían prometido en venta 8 torres y solamente se hicieron 2. Entonces, en Oviedo, en la promotora Oviedo, es una empresa intervenida que necesariamente debe pasar a liquidación, porque son muy superiores los pasivos y inferiores, obviamente, superiores a los activos que tenemos. En consecuencia, habrá necesidad de entrar en liquidación. Es decir, allí habían 2 torres hechas. Y 6 por hacerse. Y habían vendido los apartamentos de esas 6. Sí, señor. Nosotros tenemos reclamantes de la torre 3, de la torre 4, de la 5, etcétera, etcétera. Hay reclamantes de torres que no existen. Lo mismo que en los proyectos de Casa Maestra, Raval y Malasaña, donde no se construyó nada. Perdón, doctor, en Oviedo, entonces, hay por lo menos ¿cuántas personas que seguramente van a quedar sin la plata que dieron? Bueno, no, yo no le puedo decir que hayan personas que no se les vaya a entregar nada, no podría hacerlo. Lo que sí es cierto es que no es muy posible, o más bien es una certeza, es que no van a recibir nada, porque si a mí me prometieron en venta un apartamento en la Torre 3 que no existe, pues obviamente no voy a recibir el apartamento, sino que en el mejor de los casos voy a recibir el retorno del dinero que entregué en su momento. ¿Completo? No, es posible que sí, quisiéramos que sí. Si después de monetizar los activos que tenemos, después de vender los activos que tenemos, el dinero que tenemos es suficiente para pagar a la totalidad de acreedores que fueron reconocidos dentro de la resolución de créditos, será maravilloso, ¿cierto? Ojalá logramos devolver el 100% de lo que se dio. Sin embargo, porque yo te digo, si son mayores los activos, ¿cierto? Y sobra plata. Y sobra plata, pues maravilloso. Pero si son mayores los pasivos y menores los activos, pues ahí ya tendría uno que entrar a prorratear. ¿Cuál es la ventaja? Y voy a repetirte el orden. Que primero pago los impositivos de la DIAN y del municipio, etcétera, etcétera, los laborales, que no asciende mucho, los gastos operativos, y luego siguen los promitentes compradores. Y posteriormente las entidades bancarias, ¿cierto? Entonces, pues el ideal es pagarle a todos, a las entidades bancarias, a los constructores, etcétera, etcétera. Pero en la medida de lo posible a los promitentes compradores. Tercer caso, Malasaña. Malasaña y el Raval, podemos hablar de ambos, sí, porque pertenecen a Casa Maestra y ninguno de los proyectos fue desarrollado. Es decir, allí no construyeron nada. No, señor. Solamente en Malasaña se hicieron unos cimientos y se construyeron 2 niveles que no se desarrollaron. Es una estructura que no se desarrolló. Y el Raval es un lote, simplemente. Y ahí vendieron apartamentos. Se prometieron en venta apartamentos en Malasaña. Es decir, la gente dio plata. La gente dio plata. Hay una situación, y es que algunos de los promitentes compradores del Raval o de Malasaña fueron pasados a otros proyectos, como a Sanjenjo, por ejemplo. Sí. Entonces fueron pasados a Sanjenjo, otros permanecieron allí. Bueno, pues eso igual en la resolución de reconocimiento de créditos, pues tendremos que establecer cuáles pertenecen realmente a Malasaña y Raval para hacer el reconocimiento de crédito, y los otros que permanecerán en Sanjenjo
Sanjenjo, que fueron trasladados. Ahí en Malasaña y Raval son menos. En Malasaña y Raval son menos. En el Raval se prometieron en venta 15 pisos. En su momento, y es algo que nos causa curiosidad, porque en su momento se podrían construir ahí apenas 3 niveles y se prometieron en venta 15. Sí, sí por un tema ambiental. Por un tema ambiental, sí, señor. El último, hablemos de Sanjenjo. Bueno, Sanjenjo. Sanjenjo es un proyecto que se encuentra avanzado, es un edificio. Algunas personas dicen está avanzado en un 81%, en un 79%, en un 75%. Realmente el porcentaje de avanza el porcentaje de terminación del proyecto pues es avanzado. Pero habría que en este momento contratar a una persona, una empresa especializada que nos pueda decir cuál es el avance real de la obra. ¿Sí? ¿Cuánto falta para terminarlo? ¿Y cuánto falta para terminarlo? Falta para terminarlo, yo diría que lo más importante y lo más costoso, que es obra blanca y carpintería, ¿cierto? Áreas comunes y todo. El edificio básicamente tiene algunos acabados, pero obviamente no está terminado. Tiene un avance de obra importante y nosotros digamos que la intención de la intervención es que el proyecto continúe y desde el principio lo hemos dicho, a nosotros nos interesa que ese proyecto avance. Sin embargo, la complejidad de la negociación, porque como le decía a usted, no son solamente los promitentes compradores los defraudados, son mucho, el universo de reclamantes es superior, ¿cierto? Los promitentes compradores pues tienen derecho al reconocimiento de su crédito. La aspiración nuestra es que un inversionista termine el proyecto y obviamente pues necesariamente el valor del proyecto va a ser superior al momento a lo que valía hace 3, 4 o 5 años. Eso quiere decir, ¿cierto?, que si yo compré allá un apartamento y me hice la promesa de compraventa por 250 millones de pesos, hoy tendrían que dar otros 250 millones de pesos más para que me entreguen el apartamento. Eso depende, claro, porque quien venga a invertir, pues obviamente no va a ser una persona que diga yo lo voy a terminar y no, el que venga a invertir viene también a recibir una utilidad, ¿cierto? Entonces habrá que mirar cuál va a ser el costo actual para terminar la obra y cuánto va a valer cada apartamento. Es decir, que las personas van a tener que pagar un mayor valor, eso es inexorable, los que pretendan continuar con el proyecto, porque yo tengo la obligación de que quien no lo desee, ¿cierto? Pues la intención es brindarles esa opción, ¿verdad? Desde la intervención y buscar de pronto un precio favorable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante para la intervención es el reconocimiento del crédito de quien reclama y la posibilidad del retorno de lo que dio, ¿cierto? Eso es lo más relevante. Ahora, que podamos llegar a tener una consideración a través de la negociación que se haga, pues sería maravilloso. Y esa es la intención que nosotros hemos tenido. Que de pronto el metro cuadrado sea, digamos, en consideración a la calidad que tienen estas personas, se les dé un tanto más barato para que recuperen su crédito y aún un poquito más de ganancia, puede ser. Pero eso, primero, no es que la ley me obligue. Y segundo, es una posibilidad que estamos analizando. De todas maneras, los inversionistas primero quieren hacer una patología de la estructura para verificar que haya sido bien hecha, porque en últimas, ¿quién va a responder? Los inversionistas que están proponiendo. Total. Si yo tengo un inversionista, si usted fuera inversionista va a construir ahí, usted primero tiene que cerciorarse de que la estructura, todos sabemos, todos decimos, sí, eso está muy bien hecho, pero tenemos que mirar que y ahí ya hay una primera inversión. Y ahí hay una inversión. Que esas evaluaciones, ese inventario también del edificio, eso ya es una inversión de hecho, ¿cierto? Obviamente hay que brindar la seguridad jurídica para un inversionista, qué garantías voy a tener, cómo vamos a operar, etcétera, etcétera. Y son situaciones, nosotros desde el principio pues hemos tenido la intención de mirar una persona que se acerque, una empresa, etcétera, etcétera, que esté interesada en invertir. ¿Si hay interesados? Sí, señor. ¿Hay propuestas? Sí, señor. Nosotros tenemos propuestas. En este momento tenemos 3 personas que están interesadas, que están haciendo sus evaluaciones, que están con sus equipos de trabajo y estamos verificando si es posible continuar con este proyecto para minimizar el daño que se le ha causado a todos, no solamente promitentes compradores, te repito, porque detrás de esto tenemos las entidades financieras, tenemos constructores, contratistas y tenemos todas las personas que tienen créditos frente a estos proyectos inmobiliarios. ¿Hay una evaluación de cuánto se ha invertido en ese proyecto de Sanjenjo y cuánto cuesta terminarlo? Bueno, decir cuánto cuesta terminar el proyecto es una situación que, como le digo, hay que venir a estudiar. ¿Cuánto se invirtió?
no tenemos nosotros informes financieros, nosotros no tenemos, como te lo dije desde el principio, no recibimos ningún tipo de archivo ni nada para decir aquí se invirtieron X cantidad, no tengo ese dato, digámoslo. ¿Cuánto hacia futuro? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto vale terminarlo? Ya tendremos que venir a hacer una evaluación concienzuda, ¿cierto?, de todo el edificio, muy detallado para saber cuánto vale terminarlo, y eso obviamente quien pretende invertir, pues lo están haciendo sus evaluaciones para hacer la respectiva propuesta, pero el interés sí existe. La última resolución de la alcaldía que le da a usted ampliación de la intervención vence ahora en marzo. ¿Pidió ya una nueva ampliación a ese recurso? Sí, señor, yo, de acuerdo a la ley, yo tengo que ya solicitarla, la solicitamos ya hace varios días, se solicitó la prórroga de la intervención con el fin de liquidar o de administrar los proyectos que tenemos intervenidos. Si usted está hablando de liquidar, es posible liquidar, es decir, una de las posibilidades no es terminar, sino liquidar. Bueno, nosotros creemos que referente a Geocasa Maestra, es que tenemos el proyecto Sangenjo, la posibilidad de administrar debe continuar viva para tratar de sacar adelante el proyecto. Definitivamente Casa Maestra, que le corresponde al proyecto Malasaña del Raval, sí necesariamente debemos entrar en liquidación porque no hay posibilidad de desarrollar allí por parte de la intervención ningún tipo de proyecto constructivo. Y lo mismo en la constructora Grupo Oviedo, ya como los manifesté también, son superiores los pasivos que los activos, así que también habrá que liquidar esta sociedad. Pero Geocasa Maestra sí consideramos que debemos continuar en administración para tratar de solventar el proyecto Sangenjo. Usted habla de nosotros, es decir, el interventor no está solo. No, el interventor no está solo, nosotros tenemos un equipo de trabajo, tenemos un equipo jurídico, tenemos también arquitectos, tenemos trabajadores. Mire, la intervención no es sentarse en una oficina y mirar la reclamación de la gente, no, todo tiene que tener análisis jurídicos de las reclamaciones, tenemos que tener personal que se encarga de los procesos judiciales, tenemos personal que se encarga del mantenimiento porque no podemos dejar caer las obras, tenemos que tener una seguridad, vigilancia, todo eso vale plata, digámoslo así. ¿Y a dónde sale esa plata? La plata debe salir de la misma administración de las intervenidas. Entonces, yo le comentaba, pues aquí, incluso los honorarios del interventor, ¿cierto?, pues son de la misma intervención. Y es muy importante también tener en cuenta eso, porque a veces nosotros, desde la ignorancia, nos imaginamos que el Estado, el municipio, tiene la obligación, digamos, de dar dinero para terminar proyectos. Eso pues obviamente no sería ni lógico ni legal, obviamente, ni tampoco el municipio paga los honorarios en principio de la gente interventor, sino que debe de salir esos gastos, costos, todo lo que tenemos debe salir de la misma intervención. Por eso uno tiene que administrar. Eso quiere decir que la interventoría recibe todavía dineros de parte de los propietarios de estos derechos. Pues como le manifesté a nosotros, cuando escrituramos bienes, que tengo esa posibilidad, tengo esa facultad, pues tenemos que mirar cuál es el mayor valor del bien, tenemos que mirar cuáles han sido, digamos, las erogaciones que ha hecho esta persona que yo te decía, que ha pagado impuestos, que ha pagado administración, que ha pagado los servicios públicos, que ha tenido unas responsabilidades y que las ha asumido, pero también hay un mayor valor que tiene el bien, que está a nombre de la sociedad y que es un activo que a 2025 pues tiene un valor determinado. Ese mayor valor, ¿cierto?, nos permite llegar a una transacción con la persona que ostenta la calidad de promitente comprador, que tiene materialmente el bien. Entonces llegamos a un acuerdo transaccional y de esa manera entonces subsisten las empresas. Es decir, y no es lo que ustedes quieran cobrar, sino que la ley les dice taxativamente cuánto tienen que cobrar. Bueno, nosotros tenemos que primero tener en cuenta, hay diferentes áreas de cada uno de los bienes, hay unos bienes más grandes que otros, la situación socioeconómica de las personas. Era un problema social, porque nosotros, y yo en calidad de interventor, yo siempre lo he dicho, si yo estoy aquí es para solucionar, y nosotros, el problema social que se presenta cuando se han, digamos, entregado materialmente bienes a unas personas para que vivan allí, para que desarrollen su proyecto de vida en un edificio que es bis. Entonces yo tengo que tener en cuenta también la situación social de cada una de las personas. Entonces la persona viene, habla conmigo, miramos cuál es su condición social, cuál es el apartamento que tiene, cuál es su tamaño, cuánto pagó, si tenía un saldo, si no tenía un saldo, etcétera, etcétera, si estamos al día en impuestos, son muchos factores que nos permiten a nosotros llegar a esa transacción y llegar a un monto determinado. Doctor, ¿usted está satisfecho con el trabajo que se ha hecho hasta ahora?
Sí, o sea, yo estoy muy satisfecho, muchas personas, tal vez uno sea incomprendido, ¿cierto? Muchas personas me han agradecido de verdad y yo me siento muy satisfecho de haber solventado el problema que tantas familias tienen aquí en el municipio de Armenia, y no es solamente a nivel Armenia. Estas constructoras llevaron sus negociaciones a Bogotá y al exterior, ¿cierto? No solamente a Bogotá, sino a otras partes del país. Entonces, son situaciones de vida que nosotros tenemos que afrontar aquí en la intervención. Yo conozco casos dramáticos de personas desesperadas que no tienen la escritura pública de su casa, de su apartamento, y te repito, son apartamentos bis. Entonces, cuando yo logro llevar la escritura pública, que la persona la suscriba y que pueda decir ya soy el propietario de este bien, pues para mí es altamente satisfactorio, no fuera más. Que quisiéramos más agilidad, sí, pero nosotros también tenemos que manejar términos administrativos, términos judiciales, tenemos que verificar una complejidad de situaciones jurídicas, legales y sociales, pues que no permiten a la postre que uno pueda evolucionar más rápido. Pero yo estoy satisfecho con la evolución y con lo que se ha hecho aquí desde la intervención. Nada más legalizar los servicios públicos, para mí es altamente satisfactorio. Es un trabajo que todo mi equipo de trabajo hemos logrado, ¿cierto? Con apoyo de la EDE, con apoyo de la EPA, los estamentos departamentales municipales nos han colaborado en ese sentido y hemos logrado sacar adelante estos proyectos y solventar esos problemas. Ya próximamente pues trataremos de, que tengan la protección contra incendios. Esa es una preocupación que yo mantengo, ¿cierto? Porque no hemos podido evolucionar más rápido, porque las cosas toman tiempo, los procesos tienen tiempo y además valen plata, ¿cierto? Entonces tenemos que solventar todo eso. No podemos, esto no es soplar y hacer botellas, tiene su complejidad, pero estamos muy satisfechos y esperamos lo más pronto posible ser más expeditos para solucionar los problemas de todos. La ley dice que la interventoría puede obtener hasta 10 salarios mínimos legales vigentes para ejecutar todo su plan. ¿Es suficiente? Digamos que dentro de las administraciones y las intervenciones, pues yo solvento los gastos de la intervención. De alguna manera yo tengo que administrar, ¿cierto? Los honorarios, es tal vez lo que está haciendo Miguel, sí. Usted está haciendo énfasis, los honorarios del interventor los fija la ley. Y esa es una preocupación que yo he notado que tiene mucha gente cuando hablan de los honorarios del interventor. El municipio de Armenia me fijó a mí 10 salarios mínimos por cada una de las intervenidas. Pero es una cantidad de trabajo, yo tengo que tener un equipo de trabajo además. Y digamos que es el mínimo que fija la ley. No es, podría haber sido más. Sí. Pero me fijaron el mínimo y realmente yo le puedo decir que me encuentro satisfecho también con esos honorarios, porque pues uno no puede ser mezquino ni tampoco puede pretender, ¿cierto? Como decíamos ahorita, todo el mundo quiere ser leña del árbol caído, pero no podemos pretender hacer eso nosotros. Yo estoy aquí y agradezco estar aquí porque estoy cumpliendo una función social que me permite estar en paz conmigo mismo y en paz con la sociedad. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Miguel Ángel, por esta oportunidad.